Hola, listo, vale. Entonces, en este video lo primero que queremos es mostrar la preparación desde cero, desde un entorno con una primera red neuronal acá desarrollada en TensorFlow. Antes de arrancar, bueno, el material proporcionado por el curso era escrito en TensorFlow 1, bastante antiguo, lo intenté ejecutar en Colab y daba un montón de problemas con el API del regresor. Entonces, habían varias cosas deprecadas ahí. Lo que hice fue exportar el documento en un Python y aquí trabajé en modo local una refactorización que utiliza TensorFlow 2 y utiliza Keras, que es el API actual. La lógica del problema propuesto es básicamente la misma, solo que cambia ese temita de tecnología. Entonces, dicho esto, vamos al notebook. Aquí está Visual Studio Code. Acá tenemos el notebook. Yo solo suelo utilizar con Python, con virtualenv, para no contaminar la instancia de Python que tengo instalada en la máquina, pues con librerías pesadas como lo es en este caso pues TensorFlow. Y ahí ya estoy corriendo. Y acá tengo el kernel del virtualenv que tengo acá montado para esto. En principio acabé de limpiar todos los outputs. Vamos a ir ejecutando uno por uno para ver sus resultados y mientras tanto vamos explicando. Entonces, introducción a redes neuronales. Los objetivos: definir la red neuronal con sus capas ocultas usando Keras y entrenar la red neuronal para aprender modelos no lineales en un conjunto de datos. Bueno, esto significa que vamos a diseñar una red, a programarla para hacer un problema de optimización clásico. La preparación del entorno, entonces nada raro, los importes típicos de Python, matemáticas, NumPy, Pandas, TensorFlow, Pyplot para hacer los gráficos y scikit-learn para un temita de las métricas y unos escaladores. Acá pues vamos a imprimir la versión de TensorFlow con la que estamos usando. Entonces aquí nos debería imprimir la versión, la 2.21. Entonces, esa es la primera. Entonces, la carga y la exploración de datos. Entonces, vamos a usar este dataset bastante utilizado para experimentos de este tipo. Entonces, lo que hace es importar aquí el dataset. em, este es un dataset de viviendas de California que tiene un montón de registros. Aquí sale, mira, 17.000 registros. Entonces, estos registros son bloques de censo donde cada fila representa una zona geográfica pequeña con estadísticas agregadas de las viviendas y la población de la zona. Entonces, mira, aquí, como lo decía, bueno, este es el descriptor. Entonces, acá que es como resaltable, bueno, el frac que se hace acá. Entonces lo que se está haciendo es hacer que sea aleatorio, no tal cual como viene, sino aleatorizar las filas y pues ¿por qué lo hacemos esto de aleatorizar? Porque si los datos vienen ordenados de alguna forma, por zona geográfica o por fecha de registro, lo que el modelo podría aprender es ese orden en lugar de aprender las relaciones reales entre las variables. Entonces por eso lo hacemos como hacer el tema de volverlo aleatorio. Y pues la salida es el describe, este describe que está aquí del modelo cargado, el que hablamos, los 17.000. Tal. Entonces, aquí lo siguiente que sigue es la parte de procesamiento. Entonces, acá hay dos métodos. Un método para procesar features. Entonces, como dice acá, recibe el data frame de los datos crudos, este que descargamos aquí. Y el resultante es el data frame con las features seleccionadas en el ámbito sintético. O sea, básicamente estamos haciendo una adaptación de los datos que necesitamos. Se eligieron uno de estos datos y pues lo que nos interesa, digamos, lo que vamos a intentar hacer aquí es hacer un modelo que sea capaz de predecir el precio de una vivienda cuando lo presentemos frente a datos nuevos.
Entonces, un atributo sintético que aporta valor es habitaciones por persona. ¿Por qué? Porque es diferente decir que, digamos, es diferente decir que 500 cuartos en una manzana son para 100 personas, pues una persona tiene 5 cuartos. O es muy distinto decir que tengo 500 cuartos en una manzana de 5.000 personas. Entonces, muchas personas estaban compartiendo una habitación. Entonces, por eso, el número como tal de habitaciones no es tan diciente, pero esto de habitaciones por persona es un atributo sintético sacado de los datos originales que le ayuda a tener otra variable más que le dé una noción de lo que realmente queremos resolver. Y está el otro método, el del Process Targets, que lo que hace es hacer una división entre 1000, simplemente para que los números de los precios de los valores sean más pequeños, para que no tengamos números tan grandes y la red no tenga que trabajar con números tan grandes, sino pues vamos a hacer la exploración en miles de dólares, entonces pues no necesitamos esa cantidad de números y hacemos la división entre 1000 para que sean números más pequeños. Lo que sigue, bueno, acá train validation, entonces ejecutamos este antes, el preprocesamiento. Bueno, ahí ya corrió. División, train. Entonces, el tema bueno, aquí lo que estamos haciendo es normalizar todas las features de entrada, ¿sí? O sea, aquí lo que hacemos es normalizar, transformar cada columna para que tenga media cero y desviación estándar 1. Esto es importante porque las redes neuronales son sensibles a la escala de los valores. Entonces, si una feature tiene un rango entre, no sé, 0 y 15 y otra entre 0 y 30.000, el gradiente es muy grande y la red no puede interpretar como eso tan grande, esas variaciones tan grandes, como que les queda difícil intuir sus pesos y aún elevar mucho más peso. Entonces, lo que hacemos es que la que es muy grande, volverla más chiquita, y la que es pequeñita, volverla más grande, como para que estén en iguales condiciones y el modelo desde el mismo valor. Entonces, básicamente es eso, estandarizar los tamaños. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Luego de esto, entonces, bueno, acá los features de entrenamiento. Entonces, nada, aquí muestra el resumen, el conteo medio, bueno, los mismos valores que seleccionamos, unos valores aquí. Y aquí el target como tal del entrenamiento. Entonces, bueno, aquí, normalización de features. A diferencia del notebook original, que con Keras, lo que hacíamos es, bueno, acelerar acelerar esto que estamos diciendo, normalizar la entrada para acelerar la convergencia. Esa es como la idea. Aquí, la construcción de la red neuronal. Entonces, a este método, build model, a ver, vamos a correr tal, de scaler, si no se me quedando ninguno. Vamos a construir como tal el modelo. Bueno, la red neuronal, como lo conversamos, es una secuencia de capas y cada capa de entrada recibe los futures. En nuestro caso, pues las nuevas variables las 9 variables que preparamos, las 8 que vienen del dataset y la sintética que calculamos. Y las capas ocultas que tengan dentro de la red son las que transforman esa información progresivamente a la capa de salida, produce la predicción final. Entonces, en cada capa oculta, cada neurona hace dos cosas. Primero, calcula una combinación lineal de sus entradas. Básicamente es una sumatoria y una multiplicación, o sea, una suma multiplica la entrada por su valor de la entrada y hace una sumatoria con todos esos valores. Y luego le aplica una función de activación no lineal. Bueno,
Esto de las funciones de activación también es todo el mundo. Hay varios. Es muy usada actualmente ReLU, pues porque ReLU es una función de costo computacional muy simple, porque la fórmula es simplemente que el máximo entre cero y el valor de entrada. Entonces es simplemente hacer una comparación. Cero o este número, el número que sea más grande. Hay otras más refinadas, como la sigmoidal bipolar, bueno, varias, pero entonces pues eso requiere más cálculo y entrenarla es más difícil porque necesitamos derivarla para poder propagar el error. Entonces, ReLU es una elección bastante buena para esto. Bueno, ahora sí, el diseño del modelo, el build model. Entonces, construye y compila un modelo de una red neuronal para regresión. Entonces, los pesos ocultos, la lista de enteros con el número de neuronas por capa oculta. Ejemplo, 10, entonces dos capas con 10 neuronas cada una. La tasa de aprendizaje, entonces la tasa de aprendizaje es uno de los hiperparámetros que más digamos, se usan a nivel sintético, es un problema no calculable que es como la tasa a la cual la red aprende, la velocidad, como la potencia de la propagación del error. Entonces es un número ahí, un hiperparámetro que nos ayuda para poder entrenar el modelo. Input shape, bueno, número de filtros de entrada, que en este caso, como decíamos, era 9. Entonces, los parámetros, tanto. Entonces, la capa de entrada, bueno, cada uno, acá tenemos el que era sequential, del que habíamos hablado, para agregar las capas en orden desde la entrada a la salida. Entonces, el parámetro de las unidades ocultas es la lista de enteros. Y pues habíamos dicho que entonces lo vamos a dejar así. 10-10, listo. Entonces, aquí está la configuración de las capas ocultas. Cada una de la entrada a la salida es una capa densa y la función de activación relo. Y la capa de salida también es una capa densa. O sea, esto significa que todas las neuronas se conectan, todas las neuronas de una capa, o sea, mejor dicho, cada neurona de una capa se conecta con todas las neuronas de la capa anterior. Entonces, por eso es una red densa. Cada neurona de una capa con todas las de la anterior y así, capa por capa. Entonces, hay muchísimos parámetros que calcular y a medida que tiene más profundidad, pues ese número carece de una forma muy grande. Este parámetro, el clip norm, entonces es para limitar la norma del gradiente. Entonces, si el paso del gradiente es muy grande, entonces antes de lo que hablamos ahorita va relacionado con lo de la tasa de entrenamiento. Si el paso del gradiente es muy grande, entonces puede pasar algo que se llama explosión del gradiente, donde los gradientes se descontrolan y desestabilizan el entrenamiento. Entonces esto es para normalizarlos, para mantenerlos ahí como que puedan ir disminuyendo el error y estabilizando. Les vamos a compilar esto, bueno, a ejecutar esto para que tengamos disponible el modelo y al final pues retorna el modelo entrenado. Entonces, acá el entrenamiento con esto. Entonces, traen el modelo de regresión, es una función que, bueno, entrena la red neuronal para la regresión y calcula la curva con RSM. Bueno, esto es la métrica que estamos usando para medir la convergencia del modelo. Entonces, no recuerdo bien qué es, pero esto es error cuadrático medio, mean square error, y la R es root, la raíz del promedio del error cuadrático medio. Entonces,
esta métrica, bueno, el error cuadrático medio lo que tiene de bueno es que si son errores grandes, como es cuadrático, o sea, errores muy grandes, los exagera y tienen gran peso. Un error entre más grande, pues más peso tiene, y los errores, pues entre más chiquitos, pues no tienen tanto. Y la raíz, pues es justamente eso, como para que los errores muy grandes sean muy pesados, castiguen duro la red neuronal, y los errores pequeños, pues no generen tanto movimiento de los parámetros, de los pesos. Listo. Bueno, acá, bueno, ahí está esto. Acá hay algunos valores con el tema de las épocas y de los periodos de entrenamiento. Vamos a ejecutar esto. Acá nos debería imprimir, digamos, cuál es la arquitectura y las épocas que vamos haciendo. Y esto es un bucle, ¿no? Entonces, esto es un loop de entrenamiento donde lo que hacemos es entrenar, predecir, pasar valores, digamos, predichos y comparar para calcular el error, y lo mismo, ir entrenando el modelo. Entonces vamos a correr esto. Esto corre acá súper rápido porque... no, miento. Acá estamos definiendo la función. Todavía no la hemos corrido. Listo. Entonces aquí ya tenemos definida la función. Y ahora sí, vamos a entrenar el modelo. Entonces lo mismo, lo que va a hacer es usar este modelo para entrenarlo, y le va a pasar los datos del el learning rate, la etapa de aprendizaje, 500 pasos, un batch de 10, y con estas capas. Entonces 10 neuronas en una y 2 en la otra. Y vamos a ver cómo se comporta. TensorFlow, GPU son... bueno. Eh, Entrenó esto directamente sobre sobre el procesador. La idea es usar la GPU, pero no he configurado esto bien. A ver, TensorFlow 2.11, pero yo estoy arriba de esto. Para soporte CUDA. Bueno, igual se entrenó porque esto es simple, pero un dato a tener en cuenta para acá en local usar la GPU para estos entrenamientos. Hubiese sido mucho más rápido. Pero bueno, aquí está la arquitectura: 9 capas de entrada de los 8, más la novena, el sintético, 2 capas ocultas, una con 10 neuronas y otra con 2, y una en la salida que es la capa de salida. Y aquí pues no, ahí hay un calculito, entrenamiento y la validación. Entonces ahí se ve cómo desciende justamente el gradiente del error, cómo disminuye el error a medida de que van pasando las iteraciones. Entonces digamos acá 4, 5, ya aquí, ya básicamente ahí para allá no redujo nada más. Entonces digamos que todo este procesamiento del 5 para allá, 6, es un poquito sobrante, que ya no hay un impacto muy grande como tal en el error. Bueno, estos porque son los 10 periodos que pusimos aquí, ¿no? Ahora, la solución propuesta, tal. Bueno, acá hay otro entrenado, pero entonces acá cambiamos los valores. Entonces leemos más pasos, bajamos un poquito el learning rate para tratar de que aprenda un poquito más lento, pero con un aprendizaje más constante. De pronto va a llegar más abajo. Y un batch size de 100. Y las capas, tenemos dos capas ocultas, cada una con sus 10 neuronas. Entonces vamos a ver esto que ahí está entrenando. Tal, tal, tal. A ver, mira, ¿si ves? Entonces el error fue mucho más lento, bajó mucho más lento. No hicimos un entrenamiento por allá que no bajó el error, y mira, el error bajó bastante más. Aquí bajó alrededor de 120, o sea, es como el último rango que puso aquí, pero aquí bajó bastante más, bajó a 80. Esto significa que este modelo pues aprendió un poco mejor. Entonces, vamos acá ahora a evaluar sobre los datos de prueba. Entonces, lo mismo. Fin.
Bueno, acá lo que estamos haciendo es, bueno, eh, está, bueno, el experimento de los hiperparámetros que ya hicimos. Bueno, ahora, esta partecita realmente, si ves, esto es test. Esto es otro conjunto de datos relacionados a eso, pero que son distintos. Entonces, este conjunto de datos nunca lo vio la red neuronal porque utilizamos el otro. Si vemos acá, este es diferente al que está aquí arriba. A ver, por aquí arriba, donde aquí está bueno acá. Esta, mira, California Housing Train y California Housing Test. Entonces, estos son unos datos que tienen como una estructura parecida que son pues justamente para entrenar los modelos que se hagan con esto. Son datos que nunca ha visto el modelo como tal y los normalizamos con el mismo scaler que habíamos hecho allá arriba para que pues tenga igual las mismas funciones de normalización y scaler para que esté como sobre los mismos datos del que transformamos y hacemos las predicciones para calcular el error, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio final. Entonces, a ver, la comparación de los tres, a ver, miremos este análisis de resultados. Entonces, bueno, aquí lo que hace es hacer predicciones, es lo que serían como las predicciones perfectas y hacer una gráfica de las predicciones de los valores predichos versus los reales en la prueba. Entonces, en esta gráfica, entonces diríamos que si el modelo sea perfecto, ubicará todos los puntos sobre la diagonal. Cuanto más dispersa es la nube, mayor es el error. Y los puntos que más se alejan de la diagonal generalmente corresponden con zonas con características muy atípicas, propiedades de lujo, propiedades costeras, que pues tienen precios inflados por alguna otra cosa, que no tienen menos habitaciones pero más precio o cosas así, bien, bien atípicas que son difíciles de predecir con los datos. Entonces, nada, hasta aquí el resumen del modelo, acá también lo podemos ver. Acá nos dice cómo quedaron el modelo, las capas, qué tipo son, cuántas neuronas tiene. Entonces, la capa de entrada, la capa, dos capas densas que son ocultas y la capa de salida que tiene solo una memoria que también es una capa densa. Y acá pues está el total de los parámetros. Entonces, acá algo para llevarse es que lo más importante pues no es cómo memorizarse todo esto de memoria como es el API. Actualmente la guía lo resuelve de una forma muy buena, de hecho esto fue asistido por ella. Y lo importante son entender las decisiones, de por qué se toman las decisiones, como de por qué bajamos el valor de la tasa de entrenamiento y entender cuál iba a ser el resultado antes de ejecutarlo y poder interpretarlo. O por ejemplo el entender el hecho de cómo creamos ese valor sintético y por qué lo creamos. No es una cosa súper aleatoria, sino simplemente se creó porque las habitaciones no eran dicientes. Entonces es algo más que es del entendimiento del problema del ingeniero de Machine Learning o la persona que esté desarrollando el modelo. Entonces, por eso. Lo otro, entender las normalizaciones, porque las hicimos y listo, eso sería todo. Gracias.